Y para profundizar sobre lo que fueron estas elecciones, esta primera vuelta presidencial en Argentina, tomamos contacto a esta hora con Alejandro Katz, es el ensayista, analista político desde Argentina, con quien vamos a analizar lo que fueron estas votaciones, estos resultados. Así que le agradecemos que esté conectado a esta hora con The News para conversar sobre este tema, saliendo en vivo para toda Latinoamérica. ¿Cómo está usted, Alejandro? Muy buenos días. Muy buenos días, al contrario, gracias por llamarme. Sí, y la primera consulta tiene que ver con estos resultados. De alguna manera, para el resto de Latinoamérica nos resulta una sorpresa porque los sondeos, algunas encuestas daban por ganador a Javier Milei e incluso se especulaba con la posibilidad de que pudiera ganar en primera vuelta, algo que finalmente no ocurrió. Por el contrario, obtuvo el segundo lugar detrás de Sergio Massa. En efecto, los resultados fueron sorprendentes para todos, no solo fuera de Argentina, también en Argentina. Yo diría sorprendentes por dos razones. La primera, como usted señala, los sondeos, aunque todos sabemos que son hoy en día poco confiables, no acercaban este resultado de ninguna manera. Se pensaba efectivamente que Javier Milei iba a salir primero en las elecciones de ayer, y no se descartaba, aunque no parecía muy probable, que pudiera incluso ganar en la primera vuelta. Hay que recordar que por el sistema electoral argentino, 40 puntos obtenidos con 10 de diferencia sobre el siguiente candidato garantizan el acceso a la presidencia. No es necesario más que 40%. Esa es una razón por la que hubo sorpresa, la distancia entre los sondeos y los resultados. Otra razón es que, como la ciencia política y la sociología muestran con mucha claridad teórica y con mucha evidencia empírica, ningún gobierno que tiene una inflación del 140%, 40% de pobreza, niveles de deterioro social y político como los que ha generado el gobierno actual, puede ser competitivo. Tanto es así que el gobierno desistió de presentar al presidente como candidato para un nuevo turno electoral, estando legalmente habilitado. Esa renuncia a presentar al presidente es un reconocimiento de que los resultados de la gestión no permitían imaginar un triunfo electoral. Entonces, en efecto, hay dos sorpresas, dos razones para la sorpresa y la necesidad de explicar qué es lo que pasó. Yo, por supuesto, es prematuro a 12 horas del cierre del comicio tener explicaciones muy sofisticadas y complejas, pero yo me permito aventurar alguna hipótesis y básicamente diría lo siguiente. Como usted, como los televidentes saben, Argentina ha tenido un desempeño económico, social y político muy deficiente desde hace medio siglo. Es uno de los países con peores resultados de América Latina en términos de crecimiento económico, en términos de tasas de pobreza, de incremento de tasas de pobreza, de resultados educativos, etc. Esto quiere decir que la sociedad argentina sabe, por experiencia acumulada de medio siglo, que el futuro siempre es peor que el pasado. Y por tanto, para impulsar un cambio hacia el futuro, necesita de líderes que sean a la vez creíbles, confiables, sólidos y que puedan garantizar que ese tránsito se hará en beneficio de las mayorías y evitando el caos y la falta de gobernabilidad. Y los dos candidatos que proponían reformas, Javier Milei y Patricia Bullrich, no podían garantizar, evidentemente no pudieron garantizar este camino, el camino de reformas que no fueran dañinas para las mayorías, de reformas que no implicaran una crisis de gobernabilidad, etc. Y entonces la sociedad se refugió en el statu quo. Y el statu quo en Argentina es el peronismo. El peronismo es el movimiento que articula a los factores de poder tradicionales para garantizar que los sistemas de intereses no se vean afectados. Es un sistema que se construye con alianzas sobre factores de interés, sobre sectores que cuidan sus posiciones con mucho esfuerzo, con mucha resistencia, en sectores empresariales, sindicales, de los gobiernos de las provincias,
de las organizaciones sociales que defienden los intereses de los marginados, etc. El peronismo sabe articular esos sistemas de intereses y ante la amenaza de cambios disruptivos, de cambios fuera de control, de cambios que eventualmente son percibidos como dañinos para buena parte de la sociedad, el refugio en el peronismo es el reflejo más rápido que tiene la sociedad argentina. Creo que lo que hemos visto ayer es eso, es un repliegue al statu quo, un repliegue conservador para continuar con lo que hay y no exponerse a cambios que eventualmente son percibidos como dañinos, y quiero decir son percibidos como dañinos por responsabilidad de los líderes que los impulsaban. Javier Milei, cuyos rasgos de carácter lo hacen imprevisible, cuya discursividad lo hace muy agresivo y muy violento, y Patricia Bullrich, que ha sido incapaz de articular un discurso consistente, se ha mantenido en un eslogan muy precario intelectual y políticamente, ha mostrado mucha confusión intelectual en los debates preelectorales y ha mostrado mucha incapacidad de ordenar las ideas y por tanto de hacer sentir que es capaz de liderar un tránsito hacia una sociedad con arreglos económicos, políticos y sociales diferentes de los que existen. Dos de los aspectos relevantes que se destacaron en los discursos de ayer, tanto de Massa como Milei, al término justamente de ya cuando se conocían los resultados, fue este llamado que hicieron ambos al centro político. Massa anunciando un posible gobierno de unidad nacional y por el otro lado Javier Milei señalando que está dispuesto a dejar atrás los enfrentamientos justamente con el sector que lideraba o que lidera Patricia Bullrich, haciéndole un gesto, por supuesto, al centro político. ¿Cómo ve usted justamente de aquí en adelante cómo estos dos candidatos se van a desplegar para conquistar justamente ese electorado? Justamente Patricia Bullrich aparece como ahora como un elemento clave para la segunda vuelta. ¿A quién va a traspasar sus votos? ¿A quién le va a entregar un apoyo más explícito? Ayer no hubo un apoyo explícito ni a Javier Milei, ni menos, por supuesto, a Sergio Massa. ¿Cómo ve usted esa lucha y ese intento de ambos candidatos por capturar quizás ese voto más de centro político de cara a la segunda vuelta electoral? Bueno, efectivamente es una situación clásica de los balotajes, de la segunda vuelta, de los balotajes, la de tender al centro. En las primeras vueltas electorales los candidatos se afirman sobre sus electorados más intensos, tratan de preservar los votos más firmes que tienen y cuando van a la segunda vuelta tienen que ir con redes muy grandes a buscar un poco de todo lo que quedó sobrando. Pensemos que ambos candidatos están muy lejos del 50% que necesitan para ganar la próxima vuelta electoral. Sergio Massa quedó a 14 puntos y Javier Milei a 20 puntos. Eso es mucho porque, claro, Argentina se enfrentó esta vez a un escenario de tercios, a diferencia del escenario tradicional bipartidista que organizaba la política argentina, que lo organizó durante muchos años, diría desde los inicios de la democracia actual, hace 40 años, siempre fue un escenario de dos jugadores importantes, ahora fueron tres, y aunque Patricia Bullrich salió muy desventajada con solo el 23% de los votos, ninguno de los otros llegó a cifras superiores al 40%, que lo acercarían a un 50% más fácilmente. Ahora hay que ir a buscar al centro. ¿Qué es el centro? El centro no es lo mismo para los dos. El centro de Javier Milei, el centro de La Libertad Avanza, está en los moderados del PRO, porque los más intensos del PRO naturalmente van a ir de un modo espontáneo a sumar a las filas de Javier Milei. Los moderados del PRO, los que habían apoyado a Rodríguez Larreta, que compitió con Patricia Bullrich en las internas de Juntos por el Cambio, los que son parte de la tradición radical que integra esa coalición, esos son los moderados, los del centro de Javier Milei. ¿Los va a encontrar?
No lo sabemos, no lo sabemos. Javier Milei ha sido muy impredecible en sus discursos y en sus alianzas, ha sido muy agresivo con Patricia Bullrich, pero también ha sido muy agresivo con figuras relevantes en el imaginario político argentino, incluyendo al Papa Francisco, a quien ha atacado muy directamente, y ahora necesita votos que no diré que son votos confesionales, pero que son votos que no están muy dispuestos a seguir a quien confronta con la Iglesia Católica Argentina. Sergio Massa ha ido a buscar votos más a la izquierda, por decirlo de algún modo, ha ido a buscar los votos de la izquierda más dura de la Argentina, que quedaron huérfanos en esta elección, ha ido a buscar votos radicales de la tradición del radicalismo de Alfonsín, del radicalismo más socialdemócrata y no del radicalismo más conservador. Y hay una disputa importante por los votos de Juan Schiaretti, que ha hecho una elección, que es el gobernador de Córdoba, que es de un peronismo no alineado con el kirchnerismo ni con Sergio Massa. Ha hecho una elección importante con más del 7% de los votos y ese es un caudal muy significativo para una segunda vuelta. Yo no veo todavía, a partir de los discursos de ayer, más que una enunciación muy vaga de búsqueda del centro. En mi opinión, ambos candidatos deberían promover acuerdos más firmes que los puramente discursivos. Deberían promover acuerdos programáticos, deberían firmar compromisos programáticos y plantear alianzas en torno de políticas concretas y en torno de gabinetes de unidad, no solo de discursos de unidad. Massa hizo un señalamiento que a mi entender es preocupante. Él no habló de buscar alianzas con partidos, sino de incorporar personas. Esa es una estrategia que tiende a la construcción de una hegemonía en torno de la figura de Massa, no a la construcción de una alianza política democrática, plural y republicana. Massa quiere que líderes importantes lo acompañen, no está dispuesto, al parecer, a pagar los costos que implica hacer alianzas con otros partidos. Es temprano todavía para ver cómo evoluciona. Yo creo que los mismos protagonistas están sorprendidos del resultado y tienen que reformular las ideas que tenían antes de la elección de ayer. Milei pensaba que si se acercaba al 40%, no tenía que hacer grandes esfuerzos para conseguir los votos faltantes en la segunda vuelta, y Massa no había pensado cómo hacer un acuerdo sólido para pasar del 36% al 50% dentro de un mes. La sociedad argentina, creo que como todas las sociedades contemporáneas, se ha vuelto muy imprevisible. Si vemos el comportamiento en las elecciones primarias, ha sido muy diferente del comportamiento de la primera vuelta. Si vemos el comportamiento en las elecciones locales, ha sido muy diferente del comportamiento en las elecciones nacionales, y por tanto es difícil predecir cuál va a ser la conducta de la sociedad en la segunda vuelta. No hay una trayectoria que parezca previsible, que nos permita pensar que va a haber más de lo que ya hubo. Posiblemente haya algo diferente de lo que ya hubo. Creo que los candidatos también son conscientes de esta volatilidad de una sociedad que está tensionada entre la ira con la clase política y particularmente con el gobierno y el miedo de las alternativas. Y esa tensión entre la ira y el miedo hace muy difícil predecir el comportamiento futuro. Alejandro Katz, ensayista, editor y analista político, nos ha dado una completa mirada de lo que fueron estas elecciones, esta primera vuelta electoral, y también proyectando lo que puede ocurrir de aquí las próximas semanas con la campaña electoral, lo que va a ser la campaña de cara a esta segunda vuelta. Esta volatilidad, usted habla del electorado argentino,
no solamente, claro, es algo que se ha aplicado en otros países latinoamericanos, por ejemplo, acá en Chile también ha ocurrido algo similar, quizás la heterogeneidad también de la población cada día mayor también implica, y el desgaste, por supuesto, también de la clase política, son factores que hay que seguir analizando y vamos a ver cómo sigue proyectándose esta carrera presidencial. Así que muchas gracias por este diálogo, por este análisis, que tenga usted muy buen día. Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día también.